administrativa, pero lo hizo, como decía Alci, bajo el amparo de la ley. Eso me acuerda cuando en la Segunda Guerra Mundial, o cuando la época de Hitler todo el genocidio de esos judíos fue bajo leyes. Hubo un problema serio cuando se formó el Tribunal de Gutenberg, de que no había forma de cómo juzgar a esos criminales nazis, porque todo fue bajo leyes. Ahora el fiscal, que era norteamericano, preparó una estrategia en el juicio. Él creó lo que llaman la teoría de la violación a la ley válida. Es decir, cuando ese fiscal le presentó en esa televisión esos miles y miles de hombres quemados, asesinados, miles y miles, millones de hombres muertos. Entonces decía el fiscal, ¿creen ustedes que eso puede haber una ley que ampare cosas como esa? Ese juicio se dio, o esos juicios se dieron, Odalis, tú sabes, por una sola razón, una razón histórica, porque vencieron a Alemania. Sí. Si a Alemania no la vencen, no había forma de hacer juicio. Entonces, el que tiene el poder condiciona la interpretación de la ley. Exacto. Y eso fue los juicios contra mucha gente que participaron en actos que legalmente tenían amparo y que fueron juzgados y condenados. Recuerden que la muerte de Trujillo fue un asesinato en términos del derecho penal vigente, sí, porque premeditaron y lo acecharon y lo mataron. Pero los que mataron a Trujillo y que quedaron vivos no fueron declarados héroes nacionales. Y los otros obviamente no los juzgaron porque se encargó el sistema, que todavía tenía remanente, de matarlos a todos. Pero el mismo hecho que puede ser un crimen es al mismo tiempo un hecho que puede ser un hecho heroico, dependiendo de quién gana. Sí. Entonces la sociedad dominicana dio un giro histórico y la familia de Trujillo empezó a oler mal, y está claro que personas que participaron en el hecho, en el ajusticiamiento, no pueden verse a la luz de un código penal que no resistía. Pero había una disposición aquí en República Dominicana que dijera que matar a Trujillo no era un delito. No era matar a Trujillo tenía sus agravantes, era un presidente y era un ser humano. Lo acecharon y lo mataron, pero esa parte de la sociedad triunfó y esa parte de la sociedad influyó en interpretar la ley. Y entonces los declaramos héroes nacionales. Y si viene otro dictador y cree que puede hacer lo que le dé la gana, también la sociedad, si le quita el cocote, vuelve y hace lo mismo. Eso es lo que hacen los vencedores. Lo que no ha sabido hacer el PRM, por ejemplo, en algunas áreas, que ganó las elecciones y casi todo el poder del país lo tiene todavía el PLD. Pero esas son parte de la experiencia, doctor. Sí, son parte de los sistemas políticos. La misma Procuradora General de la República, hace unos meses atrás, dijo que más del 90% de los fiscales del país son del PLD. Aún así el presidente no se animó a hacer algunos cambios. También, cuando todo el mundo era de consenso, la presidencia de Eddie Olivares a la presidencia de la Junta Central Electoral, tampoco el PRM quiso que participe. Incluso él, siendo brillante, cuando lo entrevistaron, lo sacaron incluso de la terna. Él no estuvo ni siquiera en la terna para que no vaya a ser que los senadores se vayan a equivocar de ley y hubiesen colocado a Eddie Olivares. ¿Qué hizo el PRM? Bueno, optó porque él fuera sacado de la terna. Entonces, son como entregar cosas muy sensibles en manos de lo contrario. Tú no puedes dormir con el enemigo en tu casa. Pasa algo, Joaquín. Sí, la parte, o sea, estos comentarios fue a la luz de lo que dijo Odalis, porque no quiero que se malinterprete. Los fiscales son de carrera, los fiscales de carrera van creciendo y van ascendiendo. A mí no me importa que un fiscal sea del PLD o que sea del PRM.
sí lo fue. Pero después que ya es fiscal, no debería responder bandería a partidos políticos, no debería. La verdad nacional es que muchos fiscales llegaron con el padrinazgo de algún dirigente político. Pero el país, obviamente, estamos hablando de una justicia independiente. Yo no creo que la justicia sea del todo independiente, porque las estructuras sociales dominicanas están todavía muy contaminadas por las corrientes políticas. Yo creo que Miriam Germán es una mujer, ella, con un criterio de independencia. Y Miriam Germán, si el presidente de la República le llama y le quiere bajar una línea, es capaz de bajarle el cargo. Esa misma lo hizo con Balaguer, ella. Esa misma Miriam Germán, no que lo hizo con Balaguer, porque ella nunca estuvo bajo la subordinación de Balaguer. Ella ha estado bajo la subordinación, es de Luis Abinader, porque no lo estuvo bajo la subordinación de Leonel Fernández, sí, pero ni de Danilo Medina. Cuando Balaguer usaba la estrategia indirectamente que la trabajaron para Baní. No, pero quiero decirte para que se entienda. O sea, Miriam Germán fue juez durante el periodo de Balaguer. Y si bien el Senado nombraba a los jueces y Balaguer podía decidir en un determinado momento quién era o quién no era juez, porque tenía el control, en determinados periodos tuvo el control del Senado. Incluso cuando ganó el PRD en 1978, Balaguer mantuvo el control del Senado con el famoso gacetazo que se dio, que fue un proceso traumático para la historia electoral dominicana. Balaguer no cedió el Senado, no lo cedió. Y por lo tanto Balaguer siguió teniendo el control de los jueces. En esa postura, obviamente, Miriam Germán era juez, no era parte del Ministerio Público, y siendo juez, ante una decisión que ella toma, el presidente Balaguer hizo un pronunciamiento, y a ese pronunciamiento, que el presidente entendía que una libertad dispuesta por ella en un caso de esos complejos, entonces ella le envía una carta a Balaguer, porque Balaguer insinuó que la justicia no andaba bien. Balaguer llegó a decir en este país que la justicia dominicana era un mercado. Fíjate hasta dónde llegaba la debilidad en este país. Que un presidente que tenía el control del Senado, un Senado que nombraba a los jueces, ese presidente llega a decir que la justicia era un mercado. Entonces Miriam Germán no consideró que ella formaba parte de ese mercado y le dejó ver a Balaguer que quienes debían responderle a él era el Ministerio Público, pero que el Ministerio Público tenía que investigar, hacer las investigaciones para que los jueces emitieran fallos, que si ellos fallaban, los jueces tenían que seguir cumpliendo su función, y dentro de sus funciones estaba esa, la de dictar en base a la prueba. Miriam Germán es una de las mujeres que más claro ha tenido en el país la cuestión de la prueba, que las pruebas son las que condenan, no los jueces. Frases de este tipo vienen acuñadas por una docente de Derecho Procesal Penal, como era doña Miriam Germán, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y una mujer que recorrió prácticamente todos los estamentos de la justicia dominicana hasta llegar a ser la presidente de la segunda cámara, que es la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Y de ahí pasa una función, que es la función de Procuradora General de la República, que yo no creo que le sume nada a su currículum. Yo no creo. O sea, yo creo que esa dama llegó a un tope en el que ella podía irse a su casa, dedicarse a escribir, disfrutar de su familia y de descanso, y que al hacerlo, al decidir meterse en el tren del Ministerio Público y teniendo la cabeza de dirección de este órgano tan complejo porque la sociedad dominicana es muy compleja, ella lo hizo por la visión que tenía el presidente Luis Abinader, que si ella no hubiese creído que Luis Abinader era un hombre capaz de mantener una justicia con un criterio de independencia, ella no se hubiese colocado en la dirección del Ministerio Público. Por lo tanto, yo creo
que Miriam Germán es independiente. Yo creo que es independiente. Pero yo no creo que a nivel de la justicia todavía nosotros tengamos una justicia independiente en el sentido en que debe una justicia independiente funcionar. Primero, porque muchos de los hombres y mujeres que ocupan funciones en el Ministerio Público y a nivel de la judicatura en este país lo hacen bajo miedo. Miedo a la prensa, miedo a cualquiera que coge un periódico digital y publica, y una cuestión sencilla se la dejan complicar. Y también muchas de esas gente llegó atado por compromisos políticos y por convicciones políticas, porque la justicia dominicana en 1997 fue una repartición de jueces a nivel de los partidos políticos, porque el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político y esos políticos nombran y esos políticos tienen cuota. Entonces tú no puedes hablar de una justicia independiente cuando lo que hay ha sido una repartición y va a seguir siendo una repartición de cargo. Las artes cortes acá, búscame los jueces y tú vas a ver si esos jueces no vienen de partidos políticos y si esos jueces no tienen padrinos políticos. Entonces en el propio Ministerio Público también nosotros sabemos que hay concursos que se amañaron desde arriba y que los procuradores garantizaron cuotas. Este Ministerio Público no ha avanzado a ese nivel, porque todavía nosotros lo que estamos en una fase de evaluación de lo que son fiscales titulares. No hemos tenido un concurso abierto y vamos a ver cómo se comporte un concurso para que nuevos jóvenes asciendan al tren del Ministerio Público.